Desde hace tiempo que he querido compartir esta historia sobre la vez que estuve rentando un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Mi historia trata sobre mis inquilinos, al menos los últimos que habían llegado el breve tiempo que estuve en esa pequeña cuartería. Ellos habían llegado una semana y media antes de que yo me fuera. Eran dos ancianos, una mujer de 97 años y su hijo de poco más de 65. En realidad no había nada malo con ellos. Solo la señora ya era bastante mayor y no le quedaba mucho tiempo de vida. Ella era originaria de la ciudad, pero estuvo viviendo mucho tiempo en Veracruz. Solamente que tuvo que regresar a la ciudad porque, como dije, no le quedaba mucho tiempo. Y su hora ya estaba muy cerca. Ella regresó porque ya no iba a tener a quien dejar a su hijo. El hombre, a pesar de que era mayor y físicamente no estaba mal, pero estaba minusválido. Aquel hombre caminaba y no tenía algún problema aparente. Solo que incluso en su momento llegó a ser un gran deportista. Solamente que tuvo un percance, el cual cambió su vida por completo. Él en su juventud fue un gran deportista. Llegó a competir en campeonatos de atletismo, natación, ganándole a competidores internacionales. Incluso en una competencia de atletismo llegó a ganarle a unos deportistas africanos. No había sido hasta tal vez a sus 30 años que aquel hombre, de camino a su casa, había sido víctima de un asalto. Y los cobardes agresores lo encañonaron y uno de ellos le pegó con la cacha del revólver en la cabeza, solo que lo golpeó demasiado fuerte y aparte se había golpeado contra el suelo, dejándolo inconsciente y lesionándolo en una parte muy sensible de la cabeza que controlaba el movimiento. Incluso estuvo mucho tiempo sin poder caminar, necesitando una silla de ruedas. Claro, después de largo tiempo que estuvo en cama. Y hasta su edad no era capaz de valerse por sí mismo y por eso necesitaba que su madre lo cuidara. No había nada de malo con ellos. Solo diré que la señora se llamaba Silvana, claro, por no decir su verdadero nombre. Y el problema con ellos era que eran personas de hábitos nocturnos. Es decir, podrías encontrarlos tal vez en la mañana, muy temprano, o ya en la noche. Aunque a veces los podías encontrar en la tarde, pero nunca los encontrarías entre media mañana y media tarde, ya que estaban durmiendo. Pero el problema era en la madrugada. A pesar de su edad, la madre de aquel hombre lo sobreprotegía mucho. Aquel hombre salía a caminar por el edificio, pero debido a que no era capaz de caminar normalmente, siempre caminaba con la mano pegada a las paredes, claro, para evitar perderse o caerse, o desconozco por qué lo hacía. Claro que a veces su mamá lo vigilaba mucho,
no dejándolo ir a la parte oscura del edificio, donde había un pequeño estacionamiento, el cual más bien era lineal. Era un tanto angosto, podrían entrar fácilmente 2 carros, pero el pasillo era demasiado largo y había una parte en la cual podría perderse a simple vista. Eso si los vecinos no apagaban la luz. Por cuestiones de trabajo, yo llegaba muy tarde, en la madrugada, pero no tan tarde, tal vez a las 1 o 2 de la madrugada. El problema era cuando era poco tiempo antes de amanecer, tal vez las 4 o 5 de la madrugada, cuando todavía era oscuro y se suponía todos en esa pequeña cuartería estaban durmiendo. En los últimos días que estuve ahí, no más de 10, solía ser despertado en la noche, a esta hora. Yo me encontraba durmiendo muy profundamente cuando comencé a escuchar gritos de la señora y gritos de este señor. Aunque, siendo honesto, era siempre la señora quien gritaba primero. Hijo, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La señora tenía un problema de la vista, cataratas, y no podía ver muy bien en la noche, por lo que era fácil que su hijo se perdiera de vista. Aquí estoy, mamá, aquí estoy, le respondía su hijo, gritándole. Ven a la casa, entra una vez. Ahorita regreso, le respondía su hijo. Tal vez esto no sea tan aterrador ni tenga algún contexto sobrenatural, pero era aterrador despertarse en la noche. Y debo aclarar que el lugar donde vivía era bastante viejo. Déjenme recordarles que yo vivía en el centro de la ciudad, una colonia demasiado vieja, tal vez la más vieja del lugar donde vivo. Pero aquel edificio tenía serios problemas de humedad, lo cual lo hacía ver mucho más viejo de lo que era realmente. Si acaso el lugar no tenía más de 20 años, ya parecía de más de 50. Las paredes, que se suponía eran blancas, ya parecían amarillas y con esquinas de estas mismas de color negro. Esto para darles una sola idea de cómo era el lugar donde yo vivía. Y escuchar eso solamente lo hacía ver más aterrador. Estuve escuchando aquellas discusiones a altas horas de la noche por el resto de los días en el que estuve ahí. Me despedí de la señora cuando me fui del departamento, pero ya no pude volver a verla por cuestiones laborales. Ya no me dejaba tiempo de visitar a la gente que conocía, claro, al menos que vivieran cerca. Más aparte, había tenido un problema con un inquilino de ahí, el cual solo diré que era bastante problemático, al menos con todos. Una persona a la cual todo el mundo ayudó, pero era bastante desagradecido, portándose grosero con todos, incluso con los dueños del edificio, los cuales ya muy seguramente lo corrieron al poco tiempo. El problema de rentar en este tipo de departamentos donde
Las casas son muy pequeñas y están los vecinos muy cercanos. Es que nunca sabes a quién tendrás al lado o enfrente. Puedes vivir con cualquier loco y tenerlo muy cerca de ti. Claro, dependiendo. Cuídense. Muchas gracias por escuchar mi historia.